Tiene la palabra el asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, tengan la bondad si colocan la presentación. Efectivamente, el día de hoy presentamos el informe para primer debate del proyecto de ley sustitutiva al decreto legislativo número 047, que es referente a las asignaciones para provincias por concepto de venta de energía de INESEL, que fue publicado en el registro oficial 281 del 22 de septiembre de 1989. Desde ahí está en vigencia. Breves antecedentes. El 11 de agosto del 2010, como bien reza del informe que fue leído, la asambleísta María Molina presentó al presidente de la Asamblea el proyecto de ley sustitutiva al decreto legislativo 047 en los términos que aquí se presentó y que se discutió en el informe que acabamos de leer. Mediante resolución del 9 de noviembre, el CAL calificó el proyecto y lo remitió a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencia y Organización del Territorio. El 17 de noviembre, en sesión ordinaria 58 de la Comisión, se inició el tratamiento de este proyecto de ley. Luego establecimos el tiempo que la ley nos señala para la socialización del proyecto. Además, del 14 de diciembre recibimos en sesión número 60 de la Comisión la Comisión General de los asambleístas María Molina, Fernando Romo, Juan Carlos López y Fernando Aguirre. Algunas consideraciones de la comisión, colegas asambleístas. Este es un debate que de alguna manera ya se realizó cuando discutíamos precisamente la ley que tiene que ver con el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. El decreto legislativo 047 de asignaciones para las provincias por venta de energía de INESEL, que está vigente, destinaba el 40% de los recursos al Centro de Recuperación Económica de la SUAY, CREA, Cañar y Morona Santiago. Es decir, de este 5% de la facturación, ese 5% se repartía entre las provincias de Azuay, Cañar, Morona y Santiago, el 60% para los municipios y el 40% iba para el CREA para realizar precisamente obras de carácter regional y provincial. Esto es lo que pasa. La propuesta de ley que se nos presentó sugería que ahora no el 60%, sino el 100% vaya a los municipios de Azuay, Cañar y Morona Santiago en partes iguales. Además, se establecía 90% para obras de infraestructura y 10% para la ejecución de proyectos ambientales. Sigamos. ¿Cuáles son algunas de las reflexiones de la comisión? Que el CREA trabajaba básicamente en el área rural, principalmente en obras de infraestructura vial y desarrollo agrícola, por lo que la comisión consideró que es pertinente que en la distribución se incluya a los consejos provinciales, con la obligación de que los gobiernos municipales y provinciales además inviertan estos recursos en coordinación con las juntas parroquiales. Esto es importante señalar y decir, quizá incluso explicar un poco mejor cómo funciona esta ley 047, que es una ley que tiene algunas dificultades, este decreto tiene algunas dificultades. En primer lugar, no se trata de un solo fondo, son dos fondos, uno por la central de Agoyán y otro por la central de Paute, por lo tanto son dos fondos. Siempre en esta ley los destinatarios fueron diferentes. En el caso del centro, siempre desde el 89 recibió el Consejo Provincial, el 40%. Acá en el sur no recibían los consejos provinciales porque ese dinero se entregaba al CREA. Esto es importante señalar. Por lo tanto, y una cosa que es fundamental decir, es que además la comisión consideró
que en este caso también toca mirar las nuevas competencias que la Constitución asigna, tanto a los municipios como a los consejos provinciales. Y lo que tiene que ver básicamente con todo lo que significa el tema medioambiental ahora con la nueva Constitución es competencia de los consejos provinciales. Por eso, el objetivo primordial que debe tener la Ley 047 es cuidar las cuencas hidrográficas, por lo que es primordial cuidar y prevenir el recurso agua, sus fuentes, procurando su aprovechamiento sustentable. Esta competencia corresponde a los gobiernos provinciales y parroquiales rurales. Adicionalmente, también, cuando se revisa esta ley, se considera que los recursos que reciben los municipios deben ser invertidos en áreas de su competencia. Esto es importante. Si esta ley lo que tiene o lo que busca es cuidar dónde se genera el recurso agua, mal podríamos que los recursos que genera esta ley se inviertan básicamente en obras de infraestructura. La inversión tiene que realizarse necesariamente en la protección del medio ambiente, en cuidar las fuentes de agua y en mantener el patrimonio natural tal cual señala el artículo 264 de la Constitución y así también lo establece el COTAD. Aquí hay otra cosa importante que quiero resaltar, colegas asambleístas. Ustedes recordarán que cuando discutíamos el tema del COTAD, esto no pudo ser tratado porque en la comisión inicialmente se consideró que parte de estos recursos tiene que ser entregado a aquellas provincias en donde se genera el recurso. Y entonces, obviamente, empezaron a haber legítimas demandas de parte de provincias como Chimborazo, como Cotopaxi y otras provincias que señalaban que también deben ser partícipes del fondo que genera la Ley 047. ¿Qué es lo que pasa? Y esto yo les pido que que observemos, que cuando hablamos de la norma constitucional nos señala que la Ley 047 se deben mantener los recursos de la 28ª en beneficio, dice expresamente, para las provincias y señala expresamente las provincias. Y eso impide que esta Ley 047 pueda convertirse en una ley general que permita beneficiar al conjunto de provincias que obviamente tienen o que deberían tener derecho, y yo con eso comparto. Es más, yo quiero señalar que en la comisión hay el criterio de que esas provincias no les falte el derecho, que tienen derecho porque ser las provincias en donde se genera el recurso y obviamente es ahí donde toca proteger ese recurso. Sin embargo, lo que me parece importante, y aquí voy a recalcar, es que la comisión consideró que en cumplimiento de la transitoria 28ª de la Constitución de la República, recomendemos a la Asamblea que aprobar una ley que regule la participación, que cumplamos con lo que dice la transitoria 28ª y aprobemos en el transcurso del próximo año una ley general que regule la participación de los GATS en las rentas por la explotación o industrialización de los recursos no renovables, tal cual dice la transitoria 28ª de la Constitución. Quiero señalar lo que está aquí marcado en el punto 6, y les pido a los colegas asambleístas que están siguiendo el debate que puedan mirar, porque me parece que este es un aspecto importante. Si uno lee la transitoria 28ª de la Constitución, establece que por norma constitucional, no es que aquí por norma constitucional estamos convirtiendo al agua en recurso renovable y la estamos por norma constitucional convirtiendo en no renovable, no, sino que la Constitución asimila, por la importancia estratégica que tiene el agua, asimila que igual tratamiento que debe tener los recursos no renovables debe tener un recurso renovable como es el agua. Por lo tanto, en esta ley que nos manda a hacer la Constitución, la 28ª, tiene que establecerse, como dice claramente, tiene que establecerse
y tiene, como dice la transitoria 10ª, no podrá disminuir las rentas establecidas por la Ley 010 y tampoco dice, así como las establecidas en la Ley de asignaciones del 5% de las rentas generadas por la venta de energía que realizan las centrales hidroeléctricas de Paute, Pisayambo y Agoyán. Es decir, el legislador constituyente le dio el mismo carácter de los recursos no renovables, el mismo carácter le dio al recurso renovable como es el agua. Por eso, esta comisión, entendiendo que son legítimos los planteamientos de Chimborazo, de Cotopaxi y de todas las otras provincias, plantea a la Asamblea, y está planteado en el proyecto, que en el transcurso de este año nos comprometamos a realizar esta ley que permita generalizar que esos recursos puedan llegar a las distintas provincias. En esta ley, compañeros, colegas asambleístas, no podemos incluir ni a Chimborazo, ni a Cotopaxi, ni a las otras provincias que pueden tener derecho, porque la norma constitucional es muy clara y nos dice, efectivamente, dice, para beneficio, concluye diciendo, para beneficio de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tungurahua. Esto es bien claro y por lo tanto mal podríamos nosotros en esta ley poder incluir a otras provincias que con justo derecho reclaman poder participar de los beneficios también y sobre todo tener los recursos que en algo ayuden a poder mantener y sobre todo cuidar las fuentes donde se genera el recurso agua. Por lo tanto, nosotros les planteamos que también con esta ley aprobemos una transitoria, que nos pongamos un auto, que en el próximo año discutamos y debatamos una ley general que permita el adecuado aprovechamiento tanto de los recursos no renovables como de este recurso, que es el agua, que está asimilado por la norma constitucional a los recursos que son no renovables. Esta ley deberá incluir además las provincias que se dediquen a la preservación, protección y conservación de las cuencas hidrográficas y páramos, concediendo los recursos necesarios para este efecto. El mandato constitucional, como está planteado en la diapositiva, es muy clara, dice básicamente, contiene estas dos reflexiones. Uno, asimila el recurso agua al mismo tratamiento que les da los recursos no renovables y establece claramente que es para beneficio de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tungurahua, tal cual se observó aquí ya en el debate que hicimos respecto del COTAD. ¿Qué es lo que planteamos en la ley sustitutiva? En el artículo 1 se plantea que en el presupuesto general se establecerá en favor de las provincias de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tungurahua asignaciones equivalentes al 5% de la facturación de las rentas generadas por la venta de energía que realicen las centrales hidroeléctricas de Paute, Pisayambo y Agoyán. En el artículo 4 se establece que el CONELEC remitirá al Ministerio de Finanzas la facturación de las rentas generadas por las centrales, con las cuales se fijará el monto de las asignaciones que corresponde a las provincias municipales de las provincias mencionadas. ¿Cómo es el reparto de estos recursos? En el caso de la central hidroeléctrica de Paute, el 60% se mantiene en los gobiernos municipales, no se les disminuye $1 y conforme crece también la facturación, crecerá la asignación para esos municipios, no se disminuye un centavo, porque aquí ha habido preocupación de los alcaldes en el sentido que se les está quitando recursos cuando se está incluyendo a los consejos provinciales. No, el 60% es para los gobiernos municipales. ¿Cómo? ¿Para qué deben destinar? Para lo que dice la Constitución y la ley. No pueden emplear estos recursos para otras cosas que no sean sus competencias. Por lo tanto, inversión ambiental encaminada a regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental y preservar el patrimonio natural del cantón, es decir, lo que manda la Constitución y la COTAD. Luego, el 40% restante, en cambio, se está planteando que se entregue a los consejos provinciales, a los gobiernos provinciales, porque son quienes tienen la competencia que básicamente antes cumplía el CREA, para forestación, reforestación, manejo y conservación de páramos y fuentes de agua en la cuenca del río Paute.
Sigamos, por favor. En el caso de Agoyán y Pisayambo, 40%, también 60% para los gobiernos municipales, 40%, como es una sola provincia, para los 8 cantones de Tungurahua, y el 20% para el municipio de Ambato, con lo cual se hacen los 9 cantones de esta provincia. Y siempre aquí ha tenido 40% el Consejo Provincial de Tungurahua. Por lo tanto, aquí yo quiero hacerles reflexionar, permitirme una reflexión. No puede ser incoherente que en una parte de la ley sí se entregue recursos a los consejos provinciales y que en otra parte, en cambio, ya concluyo, señor presidente, que esos recursos no vayan para los consejos provinciales. Estamos manteniendo esto. Y básicamente luego señalamos disposiciones transitorias que permitan que todo lo que son recursos que eran del CREA pasen a los consejos provinciales y municipios, y de igual forma hacer esta condición para que la Asamblea en el transcurso de este año pueda aprobar la ley de la que habla la transitoria 28ª. Esta es la ley que fue aprobada por unanimidad en la comisión y que les pido a los colegas asambleístas puedan aportar en su debate para poder mejorarla y tener lo antes posible esta ley también para que pueda ser conocida y discutida en el segundo debate. Gracias, presidente. Gracias, colegas.